Hola, soy Eliana Sasso, de la carrera de Derecho de primer año. Les presentaré mi ponencia y el tema que elegí fue la muerte presunta. Les comentaré un poquitito de la historia de esto y todo. Bueno, la figura de la muerte presunta es una institución del derecho civil de vieja data del origen germano. Y esto rige hace más de 100 años en el Código Civil. Y se creó con el fin de resolver asuntos patrimoniales de la familia del desaparecido. ¿Ya? Eso es un poquitito de historia. Bueno, también tenemos que tener súper en cuenta y cuidado en el momento de establecer una muerte presunta, porque en nuestro país aún existen miles de casos de desaparecidos o ejecutados por la consecuencia de una política de Estado, la cual se encuentra ya regulada por la ley 20.377 del 10 de diciembre del 2009 y se llama Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada. Bueno, además de la muerte natural del artículo 78 del Código Civil, que es el deceso de los fenómenos de la vida, ¿cierto? También está la muerte presunta, de la cual les voy a hablar, que está en el artículo 80 al 94 del Código Civil, donde la persona desaparece y no se encuentra su cuerpo. Se ignora si vive o no, y no se sabe de su paradero. Lo cual no es posible comprobar la data de muerte. Bueno, habiendo transcurrido un plazo más o menos extenso desde la fecha de las últimas noticias que se tuvo de su existencia, la ley ordena una resolución judicial y que permite probar la muerte presunta del desaparecido, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la muerte presunta? ¿Cierto? Es resguardar los intereses del desaparecido. También es el interés de los terceros, de los herederos, la familia, etc. Y el interés general de la sociedad para que no hayan bienes y derechos abandonados, que anden dando vuelta por ahí. Esos son como el objetivo de la muerte presunta. Bueno, y las fases de la muerte presunta son tres, que está la mera ausencia, la posición provisoria y la posición definitiva, ¿cierto? La mera ausencia comienza en las fechas de las últimas noticias del ausente que se tuvieron. Y esta durará hasta el día que se declara la posición provisoria o la posición definitiva. O también está la posibilidad de que aparezca el ausente, el desaparecido, ¿cierto? Y bueno, y también en la mera ausencia, aquí se deben cuidar los intereses. El apoderado o el representante legal en el caso de que el ausente haya dejado a alguien. Y si no, se nombraría por el juez un curador de bienes para que se haga cargo. Bueno, y como les comenté también, que si llegase a aparecer el ausente, ¿cierto? Aquí finalizaría todo el periodo de la mera ausencia, bueno, y también todo el proceso que se ha llevado hasta ese momento de la muerte presunta. Ya, les voy a hablar también de la muerte, del periodo de posición provisoria. Aquí cabe destacar que este proceso no siempre está presente, ¿cierto? Bueno, también el juez concederá la posición provisoria del ausente a los herederos testamentarios o legitimarios. Y las obligaciones de estos, de los poseedores provisorios, es garantizar los intereses del ausente, ¿cierto? Prestar caución de conservar, restituir y hará suyo los respectivos frutos e intereses, ¿cierto? Y ahí ya estaría terminando la posición provisoria en el caso que estuviese presente. Y aquí se pasaría a la posición definitiva, ¿cierto? Bueno, también está en caso que puede aparecer también el ausente en la posición provisoria. O también termina si tuviésemos noticias de la muerte, ¿cierto? Entonces ahí también cabe señalar que terminaría todo este proceso de la muerte presunta. Bueno, y ahora les voy a comentar más o menos los casos que no habría posesión provisoria, ¿cierto? Que sería la de herida grave en la guerra o si le sucedió otro peligro, ¿cierto? Aquí deben haber transcurrido a lo menos 5 años.
y justificándose también los precedentes, ¿cierto? El juez fijará como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra o peligro, y ahí el juez considera inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, ¿cierto? Y también está el otro caso que tampoco habría posesión provisoria, sería en cuanto se perdió la nave o aeronave, ¿cierto? Al que no apareciera a los 3 meses de la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de ella. Aquí el juez fijará como el día presuntivo de la muerte de los que se encontraban en la nave o aeronave. El día del accidente sería el día de muerte. Bueno, en este caso el plazo para hacer la posesión definitiva sería 3 meses. Anterior eran 6 meses, pero salió la ley 20.577, ¿cierto? El 8 de febrero del 2012. Ya, porque anteriormente, como les decía, era de 6 meses cuando se podía hacer. Bueno, y ahí se concede la posesión de inmediato, la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, a sus familiares herederos. Y eso. Y la otra también es cuando hubo sismo o catástrofe, ¿cierto? Esta es después de 6 meses de ocurrido un sismo o catástrofe. El juez dará como día presuntivo la muerte, el día que fueron ocurridos los hechos, o sea, el día que fue el sismo, la catástrofe, ¿verdad? Anteriormente era de 1 año y se aplazó a 6 meses con la ley 20.346 que se modificó, ¿cierto? Bueno, después de haber pasado todos los procesos para declarar una muerte presunta, aquí en todo este proceso se deben rendir pruebas, deben haber testigos, citaciones, publicar en el diario oficial, ¿cierto? Declarar un defensor de ausentes, certificados, qué sé yo, etcétera. O sea, y ahí el juez declararía una posesión definitiva de los bienes del ausente. Dicho esto, y bueno, y después de haber hecho todo este proceso, se debe inscribir sí o sí en el conservador de bienes raíces y en el registro civil. Porque al no hacerlo, este juicio quedaría en nada, o sea, no serviría de nada. Entonces, y sí se podría, o sea, sería inoponible a terceros. Entonces habría que hacer todo el proceso como corresponde y al final poder inscribirlo como corresponde en el conservador de bienes raíces, como les dije, y en el registro civil, para tener un parte también de defunción, como corresponde. Bueno, ese sería mi video de mi ponencia de la muerte presunta. Espero les haya gustado. Adiós.